Viernes, 5:10, la Gordi durmiendo, vamos a poner un poco de música. Eh, Seguimos con becaría, ¿sí? Eh, Encontré una perla, ¿sí? Eh, Escrita por Oscar Salvadores, ¿sí? Titular de cátedra en la cada vez más prestigiosa, cada vez más prestigiosa Universidad, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, titular de la cátedra de Derecho Penal, parte general. Oscar Salvadores, creo que es la persona más inteligente que he conocido y la que tiene un caudal de información, de saber, de conocimiento inacabable. Es un verdadero polímata. Busquen en el diccionario lo que significa persona polímata. Y lo respeto, es titular de cátedra en una facultad, dentro de una universidad de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, que es la Universidad de Loma de Zamora. Repito, que cada vez cobra mayor prestigio y a una manera acelerada. ¿Sí? En un anuario publicado por la facultad, justamente, encontré eh, un artículo escrito por él respecto a becaría. ¿Sí? Y vamos a leerlos, ¿qué les parece? Eh, Oscar escribe, y 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 después uno se tiene que leer. O sea, de escribir 3 días enteros sobre un tema. ¿Sí? Pero vamos a, a leer sobre becaría. Eh, Oscar estaba haciendo una obra aún inacabada que se denomina Una historia del derecho penal. Una historia del derecho penal. No es un fuera de serie. Cualquiera diría, esta es la historia del derecho penal. Una historia del derecho penal. Bueno, y en esa historia, en, en esa historia del derecho penal, él incluye aparentemente un capítulo sobre becaría, publicado en el anuario de la facultad. Escrito, como ya dijimos, por Oscar Félix Salvadores. Y vamos a leerlo, ¿sí? Espero que se escuche bien, ¿sí? Porque los últimos, yo no sé dónde está el micrófono en la computadora, pero bueno. Pero da que cuando tengo algo en el medio, se escucha más bajito. Vamos a la música, a ver si le va. Bueno, vamos. Becaría, por Oscar Félix Salvadores.
Antecedentes. Antes de hablar de los antecedentes del célebre marqués, debemos ubicarnos en tiempo y espacio. Debe decirse que César Bonesana, marqués de Beccaria, nació y murió en la ciudad de Milán, 1738-1794, en la Lombardía italiana, que por entonces se encontraba bajo el dominio de los Habsburgo, reyes absolutos de Austria. Como su título lo indica, Beccaria pertenecía a una familia noble y, por cierto, de fuertes y persistentes ideas conservadoras. El joven César se educó en un colegio religioso de Parma a cargo de la Compañía de Jesús. Más tarde Beccaria mencionaría aquella educación como fanática. Sin embargo, ni la estricta educación ni las tradiciones familiares impidieron que el joven César diera muestra de una inusual rebeldía. Para esa época, eligiendo para casarse a una bellísima joven que, para su familia, ostentaba el defecto de no pertenecer a la nobleza, es decir, era plebeya. Y no solo eso, era además de origen humilde y no pertenecía a una familia burguesa de fortuna. La reyerta familiar fue dura, y algún autor ha señalado que el padre del joven César logró hacer encarcelar a este. Sin embargo, ni su prisión logró disuadirlo. Al fin se produjo el casamiento en 1761 con Teresa Blasco, con la que tuvo 2 hijas, de las cuales solo una llegó a la adultez y sería la madre de uno de los más grandes poetas y novelistas del siglo XIX de Italia, Alessandro Manzoni. Le valió a Beccaria el alejamiento de su familia paterna. Aunque no muchos años después se reconciliaría. A los 20 años había completado sus estudios de Derechos y se unió a unos amigos en los que se destacaban los hermanos Berry, Alejandro y Pedro, y conformaron una sociedad de pensamiento y acción. Excelente nombre. Pensamiento, pero acción. ¿Sí? Y hay que hacer más énfasis a veces en la acción. Denominaba Dei Pugni, los puños. Se reunían en casa del conde Petro Berry y pasaban el tiempo especulando sobre filosofía y otras cuestiones. Al poco tiempo deciden publicar una revista que salió durante 2 años, de 1764 a 1766, Il Café. Mientras tanto, esas charlas que unían a los amigos los había conducido muchas veces a dialogar sobre el procedimiento criminal y las penas. Alejandro ostentaba el cargo de visitador de prisiones y comentaba continuamente sus experiencias. Es Pedro Berry quien incita a Beccaria a escribir sobre ello, y así lo hace. Después de fatigosas jornadas, Beccaria no era demasiado voluntarioso a la hora de escribir. Concluye la pequeña obra que le daría fama universal, Dei delitti y della pena, de los delitos y de las penas. Antes de entrar en un breve análisis de esta obra, debe consignarse que el momento en que se imprimió por primera vez en Livorno en 1764 de manera anónima era muy especial desde el punto de vista de la historia de las ideas. Aún bajo la égida de las monarquías absolutas, se había levantado en el mundo intelectual una corriente de pensamiento que dio el nombre a todo un siglo, el siglo de las luces. Numerosos intelectuales de toda Europa, pero sobre todo de Francia, comienzan a cuestionar el status quo, a todo él, a las relaciones sociales, económicas, políticas y religiosas. Francia acunó a una generación que marcaría el destino de los siguientes siglos. Y más allá de los 3 que alcanzaron mayor fama, Montesquieu, Rousseau y Voltaire, toda una camada de pensadores se dedicaron a colaborar en la redacción de la famosa enciclopedia,
intentaba recoger en una sola obra todo el conocimiento científico, es decir, expurgada de toda superstición religiosa, acumulada hasta entonces. Los pensadores se dedicaban sobre todo a aspectos del derecho público que se vinculaban al orden público, Montesquieu y Rousseau, o a la crítica de la superstición religiosa, Voltaire, pero pocos lo habían hecho con respecto al derecho en sí. La obra magna de Montesquieu, El espíritu de las leyes, 1748, sí se refería a aspectos esenciales del derecho y no olvidaba su crítica al derecho penal imperante. No obstante, esas referencias estaban solapadas en medio de una obra gigantesca que abarcaría múltiples tópicos, siendo lo más destacado lo que se refería al derecho público constitucional. También otros habían dirigido sus críticas al derecho penal imperante. Por ejemplo, Ricci, quien escribió una obra cuyo título era Observaciones sobre la jurisprudencia criminal y sobre las pruebas judiciales, pero que tuvo el enorme defecto de ser redactada en latín y estar plagada de citas eruditas, es decir, no la leyó casi nadie. Esto es muy importante. Como suelo decir, el inteligente aprende de sus errores y el sabio de los errores de los demás. Escuchen. Por ejemplo, Ricci, quien escribió una obra cuyo título era Observaciones sobre la jurisprudencia criminal y sobre las pautas judiciales, pero que tuvo un enorme defecto de ser redactada en latín y estar plagada de citas eruditas. Es decir, no la leyó casi nadie. Hay que saber transmitir conocimiento. De todos modos, lo que quiero significar es que existía por entonces un clima que auguraba buena recepción a las ideas innovadoras en todos los campos del saber humano y sobre todo en derecho penal. Todas las tendencias del siglo se encaminaban a la humanización del derecho penal y de la administración penitenciaria. Este clima se extendía a todas las naciones de la Europa occidental y si es cierto que Beccaria tendría como fuente directa a Montesquieu, es muy dudoso que hubiese leído al célebre Dr. Johnson, quien en una publicación que él dirigía, The Rambler, había escrito en Londres sobre la proporción de las penas y que era muy malo que los crímenes muy distintos, unos leves y otros atroces, se castigaran con la misma pena terrible. Lo propio había dicho Montesquieu en El espíritu de las leyes. Es esencial que las penas guarden la armonía que deben tener unas con otras. Lo que importa es evitar más bien un delito mayor que otro menor. Lo más dañoso para la sociedad que lo menos dañoso. La similitud de conceptos entre la obra de Montesquieu y la de Beccaria no se limitan al tema de la proporcionalidad de las penas. Al contrario, pueden encontrarse numerosas coincidencias, al punto que el profesor español Quintiliano Saldaña, en la introducción que redactaba para su propia traducción de la obra de Beccaria, dedicara bastante espacio a la comparación de ambas obras. Sin agotar la cuestión a la que se lo volverá cuando se hable de la obra del milanés, citaremos ahora las coincidencias de la obra del barón de Montesquieu con la que se producirá 16 años después. Por ejemplo, afirma el francés que solo en los gobiernos monárquicos el soberano se constituye en parte acusadora y juez al mismo tiempo. En el tipo de gobierno que él recomienda tendría que haber siempre un magistrado imparcial que determine la culpabilidad o inocencia del acusado. Cuando se refiere a los estados modernos, refiere que el legislador se ocupará más de evitar los crímenes mediante penas benignas que en castigar a aquellos. Con respecto a las penas, dice el célebre presidente del Parlamento de Burdeos, la experiencia ha hecho notar que en los países donde las penas son ligeras, impresionan a los ciudadanos tanto como en otros países las más duras. Repito, la experiencia ha hecho notar que en los países donde las penas son ligeras, impresionan a los ciudadanos tanto como en otros países las penas más duras. ¿Sí?
Cuando surge en un Estado una inconveniencia grave o imprevista, un gobierno violento quiere corregirla de una manera súbita y en lugar de hacer ejecutar las leyes vigentes, establece una pena cruel que enseguida corta el mal, pero se gasta el resorte. La imaginación se acostumbra a la pena extraordinaria y grande, como antes se había hecho a la menor, y perdido el miedo a esta, no hay más remedio que mantener la otra. Los robos de un despoblado, mal común a diferentes países, obligados a emplear el suplicio de la rueda que atajó por algún tiempo al mal, pero poco después volvió a robarse en los caminos como anteriormente. Todo cambia para que nada cambie, ¿no? Y en nuestro país se hicieron frecuentísimas las deserciones. Se estableció la pena de muerte para los desertores y las deserciones continuaron. La razón es natural. Un soldado que expone su vida diariamente se acostumbra a despreciarla y a despreciar el peligro. Se necesitó una pena que dejara marca. Se cortaba la nariz o las orejas del soldado desertor. Pretendiendo aumentar la pena, en realidad se la disminuyó. No hay que llevar a los hombres por las vías extremas. Si examinamos las causas, todos los relajamientos, veremos que proceden todos de la impunidad, no de la moderación en los castigos. La cita es un poco larga, pero no he resistido la tentación de transcribirla entera, ya que aún hoy, más de 260 años después, se siguió oyendo voces ante que algún crimen conmocionante propone que la solución estará dada por el aumento de las penas. Vemos que Beccaria otorga la máxima importancia al principio de legalidad. Montesquieu se refiere también a él cuando critica la redacción de las leyes de manera ambigua, de tal forma que no puede conocerse con certeza cuál es concretamente la acción prohibida. Da el ejemplo de China, en donde se castiga con la pena de muerte faltarle el respeto al emperador, sin especificar en qué consiste esa falta de respeto, y cita un caso en que se ejecutó a una persona por haber publicado en el órgano de prensa oficial del imperio una noticia falsa. Se consideró que publicar una noticia falsa constituía una falta de respeto al emperador. Con respecto al mismo tema, el célebre filósofo francés anotaba que en Inglaterra el monarca absoluto Enrique VIII había dictado una ley por la que se penaba con la pena capital a aquel que pronosticara la muerte del rey. La vaguedad de esa redacción llevó a que cuando los médicos tuvieron que atender al rey en su última enfermedad, nadie se atrevió a predecir la gravedad de aquella por temor a incumplir con esa ley. También encomiaba a Montesquieu a las leyes que sabían corregirse a sí mismas. Veremos luego que Beccaria repudiaba la interpretación judicial. Veremos luego que Beccaria repudiaba la interpretación judicial y atribuía solo al legislador la potestad de corregir sus propias decisiones. Y atribuía solo al legislador la posibilidad de corregir sus propias disposiciones. Bien. Beccaria cita en su libro varias veces a Montesquieu de manera expresa, de allí que no haya dudas acerca de esta fuente para el libro más famoso de la historia del derecho penal. Sin embargo, hubo otras, de luego, no ya citadas en sus páginas, sino recogidas en cartas de Beccaria en que se hace referencia a ellas. En ese sentido, el marqués debo todos los libros franceses, d'Alembert, Diderot, Helvetius, Buffon, Hume, nombres ilustres y que no se podían oír pronunciar sin sentirse emocionado. Vuestras obras inmortales son mi lectura continua, el objeto de mis ocupaciones durante el día y mis meditaciones en silencio en las noches. Data de 5 años la época de mi conversión a la filosofía y yo la debo a mi lectura de Le
persans. Si bien las cartas persas pertenecen a Montesquieu, como veremos en esta oportunidad, no lo menciona, como tampoco lo hace con Rousseau, tal vez porque son quienes más han influido en él. Montesquieu por sus escritos sobre el tema específico que el marqués abordaría y Rousseau por su concepción política sobre el contrato social. Toda la obra de Beccaria estaría imbuida en esta filosofía política y ella se manifiesta en numerosos pasajes de su famoso opúsculo. Repito esto último me parece importante. Si bien las cartas persas pertenecen a Montesquieu, como vemos, en esta oportunidad no lo menciona, como tampoco lo hace con Rousseau, tal vez porque son quienes más han influido en él. Montesquieu por sus escritos sobre el tema específico que el marqués abordaría, y Rousseau por su concepción política sobre el contrato social, algo que ya hablamos en otro video. Toda la obra de Beccaria estará imbuida de esa filosofía, y ella se manifiesta en numerosos pasajes de su famoso opúsculo. En cuanto a las otras influencias, cabe destacar que Helvetius del Spirit 1758 y Hume, Investigación sobre el Entendimiento Humano, también 1758, dejaron su marca en la concepción materialista de Beccaria en cuanto a la forma de adquirir conocimiento. Todo conocerse es a través de los sentidos. La simple especulación metafísica no es suficiente. Kant, en su célebre crítica de la razón pura, seguirá este mismo camino. Señalaron también a Hume como a quien lo despertó de su sueño dogmático. Hacemos un cortecito y arrancamos con de los delitos y de las penas.